La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Yo te suplico en esta tarde que al revisar este bosquejo y aplicarlo, Señor, a mis hermanos, podamos, Señor, capitalizarlo. Yo sé que tú tienes mucho que decir. Solo te pido, Señor, que yo sea un instrumento tuyo para compartir esta palabra, que sea de bendición para mí y mis hermanos. Amén. Quiero compartirles, pueden sentarse, hermanos, quiero compartirles bajo el tema moviéndonos en el poder de Dios. Y una breve introducción, una pregunta. ¿A quién recurrimos cuando atravesamos por algún problema o necesidad y requerimos de un milagro? ¿A quién recurrimos? Es una interesante pregunta y se la estoy haciendo al pueblo de Dios. No estoy hablando a aquellos que no conocen, que no han nacido de nuevo. Estoy hablando a aquellos que tenemos un contacto, una comunión permanente con el Señor. Se supone que estamos en un constante hablar con Él. Y dice, ¿a quién recurrimos cuando atravesamos por algún problema o necesidad y requerimos de un milagro? Es muy probable que luchemos haciendo uso de nuestras capacidades en busca de solucionar nuestra necesidad, y solo nos damos por vencidos cuando llegamos al límite de nuestras fuerzas. La palabra de Dios nos enseña que debemos confiar plenamente en el Señor Jesucristo y recurrir siempre a Él. Eso es lo que nos enseña la palabra. Nosotros debemos recurrir siempre al Señor, en pequeños y grandes planes o proyectos. Cuando lo hacemos así, reconociendo que nuestras capacidades resultan imposibles de hacer algo, entonces se libera el poder del Señor y ocurren los milagros. Pero, ¿cómo hacemos que opere esos milagros? Sencillamente es a través de la oración. Primero, a Dios recurrimos cuando necesitamos un milagro. Y decía que nosotros no debemos recurrir a Dios solo cuando necesitamos un milagro. Necesitamos tener una relación permanente con Él. Para cuando venga la prueba, nosotros tengamos la fortaleza, la habilidad, la sabiduría de salir adelante. El problema es que con nosotros venimos a Dios cuando ya estamos asfixiándonos. Y cuando nosotros estamos en una condición crítica, es más difícil pensar. Pero cuando nosotros hemos caminado permanentemente con Dios, cualquier problema que nos ocurra, Dios nos tiene la respuesta. Es más, yo quiero decirle, si alguien le dijo a usted de que se hiciera evangélico y al venir a la iglesia se acababan los problemas, qué gran mentira. Porque el Señor Jesús no dijo eso. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas no temáis, yo he vencido al mundo. Él nos ha dado la victoria y Él nos lleva a nosotros de victoria en victoria en medio de la dificultad, en medio de la crisis, en medio de la prueba. Es más, nuestra lucha no es contra sangre y carne. Nuestra lucha permanente es contra principados, contra potestades, contra huestes celestiales. Pero esa lucha nosotros únicamente la podemos pelear y la podemos ganar a través de esa vida de oración, a través de esa vida de meditación permanente de la palabra. Y no solo tuya, es tú y tu grupo familiar. Porque todos están acechados por Satanás. Satanás no descansa, porque Satanás vino para hurtar, matar y destruir. Y él está interesado en acabar con cada uno de nosotros, pero nosotros no le vamos a dar espacio porque estamos desarrollando una vida de comunión permanente con él. Amén. Generalmente buscamos resolver los problemas en nuestras propias fuerzas. Y vamos a ver aquí unos ejemplos y usted se va a dar cuenta de que esa es una verdad. Que nosotros estamos siempre buscando resolver los conflictos en nuestras habilidades, en nuestras capacidades. Uno por uno. Primero,
en las áreas de la vida que nos hemos visto afectados y sometidos a luchar en nuestra fuerza. En primer lugar, tenemos las relaciones conflictivas del matrimonio. Si yo pregunto en esta tarde, ¿quién de ustedes nunca ha tenido problemas en su relación matrimonial? Si levanta la mano, yo le digo que no es de esta tierra, o es selenita o es marciano. Pero todos, absolutamente todos los que hemos estado casados y estamos casados, por alguna u otra razón nos encontramos con diferentes problemas y algunas veces de a diario. A diario. Un día de esto me contaba un hermano un problema que había tenido y realmente me llamó la atención y caía gracia, pero caía gracia porque ¿cómo somos de descuidados los varones? Este hermano había querido hacer jardinería y comenzó a volarle todos los bejucos a la hermanita y quitarle las plantas y ponerlas donde él creía que podía estar más cómodas para tal vez él moverse y hacer sus actividades. Y la hermana no le dijo nada. Simplemente se incomodó, se molestó y pasó su tiempo molesta y el hermanito creía que era por otra razón, nunca imaginó que era por las plantas. Hasta que un día la llamó y conversaron, pero aún así la hermana no le dijo porque estaba molesta. Hasta que hubo un momento la comunicación fue real y fue efectiva y se pusieron de acuerdo. Él pidió perdón y realmente cosas tan pequeñas algunas veces hace que en el hogar haya problemas. Por lo tanto, ese tipo de situaciones, ¿dónde se va a resolver? Con el Señor. Pero tenemos problemas constantemente en nuestras relaciones conflictivas de matrimonio. Alguien decía, mire, hay una cosa difícil de compaginar, el hombre y la mujer. La esposa habla 70,000 palabras por minuto. No, póngale un tiempo, en media hora habla 70,000 palabras y el hombre habla apenas 20,000 palabras. Ahora, ¿qué tiene que hacer el hombre? Aprender a escuchar, porque va a vivir con ella toda la vida y el Señor así la diseñó y así son bellas. Y los varones también así, se ven bonitos callados, ¿no? Pero tienen que ese tipo de cosas tienen que aprenderlas a manejar. Amén. Otro tema que trata el hombre y la pareja de resolverlo son los divorcios. Cuando hay conflictos en el hogar, cuando hay conflictos en el matrimonio, de repente no se ponen de acuerdo y Dios no está en medio, llegan a lo que es el divorcio. Y el divorcio se da y han afectado a lo más precioso que tiene esa pareja, que son los hijos. Y algunas veces alegan que por incompatibilidad se separan. Y se separan cada quien con su parte. Y algunas veces se queda hasta sin la cama. Pero esa es causa de no poder manejar su crisis. Ahora, ¿usted a quién acude cuando tenga estos problemas? Vea usted, vamos a personas que no tienen nada que ver y no le van a ayudar a resolver su problema. Nos encontramos con relaciones tensas con los hijos y el grupo familiar. Y hoy en estos días es tan común. La situación económica es crítica, amenazas de que no les van a pagar los sueldos a partir de diciembre o de octubre, no va a haber para aguinaldo y posiblemente sea mentira eso, pero nosotros hemos comenzado a generar expectativa y a tener preocupación por la situación que está atravesando el país y el grupo familiar está tenso. Buscamos cómo resolverlo. Nos han amenazado con despido de trabajo. ¿Cómo manejar esa crisis? Llega pérdida de trabajo. Hay 3 elementos bien importantes en que afectan tremendamente la vida de la persona. La primera que golpea es la muerte de un ser querido o la muerte de un familiar cercano. Segundo es el divorcio, que eso es una decisión que toma la pareja.
afecta, golpea tremendamente. Y la otra es la pérdida del trabajo. Aquellos que han pasado por estas tres experiencias saben de lo que estoy hablando y la importancia que tiene Dios en medio de esto. Los problemas financieros, amenaza de embargos, enfermedades terminales y la muerte de un cónyuge. Ahora, agotadas todas las posibilidades para responder a la crisis con que afrontamos, nosotros buscamos, y vea, ¿a quién recurre cuando usted se encuentra en alguna de esa lista que hemos visto? Primero lo hace usted mismo y cree que usted es capaz de resolver ese problema, que no necesita de otras personas, que usted es autosuficiente, pero de repente se le trabó la carreta y no hay tales de esa autosuficiencia y tiene que recurrir a alguien más. ¿A quién va? Va con los amigos. Y muchos de los amigos a los que acude no tienen un consejo sabio sobre su problema, sobre su crisis. Y algunas veces puede ser alguien con conocimiento y con experiencia, pero no tiene el consejo y la respuesta apropiada a su problema. Recurre a la familia. Muchos de nosotros vamos donde papá y mamá, y ojalá que papá y mamá sean cristianos. Entonces, ahí sí está la fuente, ahí hay riqueza para la respuesta nuestra. Pero ¿qué tal si nuestros papás no tienen nada que ver con Cristo? Su respuesta no va a ser la más apropiada, la más adecuada. Recurrimos a las relaciones sociales, relaciones políticas. Quedó sin trabajo. ¿Piensa usted que su relación social puede darle respuesta, o que el político que está bien posesionado le va a extender la mano? Quiero decirle que eso es falso. Yo hace algunos años tuve una experiencia bien interesante. Yo vine de Costa Rica, había estado año y medio y vine sin trabajo. Y acudí a una institución donde aparentó interés en ayudarme esa persona y me dijo: mira, conseguíme 2 recomendaciones de diputados y seguro yo hablo con el presidente de la institución. No le conseguí 2, le conseguí 5. Hace más de 8 años todavía estoy esperando que me llame. Maldito el hombre que confía en el hombre. Es probable que mi oración hace muchos años no era la que hoy estoy aplicando a mi vida. Yo he aprendido en el caminar, en el bregar, que Dios es la clave para la vida del cristiano. No hay otra opción a resolver tus problemas. Algunos recurren a los médicos cuando usted está enfermo. Antes de llegar al médico, algunos de ustedes han pasado por un montón de amigos preguntándole: fíjate que yo tengo este dolor aquí, y le dan ciguapate, le dan cáscara de giote, le dan cualquier cosa, le recomiendan y usted se lo toma. Pero cuando ve que esos brebajes que le están recomendando, en lugar de mejorar, va empeorando, hasta entonces va al médico. Y cuando va al médico, algunas veces ya es tarde. Nosotros tenemos que priorizar. Si usted se siente mal, vayan del médico, vayan del especialista. Y no le tenga lástima a los centavos, porque de todos modos, ahí los va a dejar. Si usted no va del médico y no toma la medicina adecuada y no se cura, todo ese pisto que está cuidando, saber para quién va a ser. Mejor aplíqueselo a usted y viva una vida saludable. Algunos recurren al psiquiatra, a los psicólogos, pero lo mismo, ellos no tienen nada que ver con Cristo. Otros a los abogados con sus conflictos legales. Tienen confianza en su propia finanza, en su propia economía. Confían muchos en su educación formal. El ingeniero en su experiencia técnica, en sus relaciones profesionales, el abogado de igual manera. Y todos los profesionales tienden a depender de su conocimiento intelectual y de sus relaciones, y qué lástima, porque hay momentos en que no hay salida a su problema. Decimos que a Dios recurrimos cuando necesitamos de un milagro y llegamos al límite de nuestras fuerzas. Cuando llegamos al límite de nuestras fuerzas
y tocamos fondo con todos nuestros recursos humanamente disponibles, y hasta ahí comprendimos que nuestra respuesta siempre estuvo cerca de nosotros, porque tenía un nombre, y esa respuesta es Cristo Jesús. Usted y yo hemos atravesado en diferentes momentos estas situaciones, y no hemos acudido inmediatamente al Señor, sino que hemos aplicado ese listado esperando tener respuesta, y aún en la crisis, hasta que se está ahogando, va al Señor. Y qué lindo el Señor, que a pesar de nuestra actitud, de nuestra frialdad hacia Él está presto para ayudarlos. Pero nos deja que nosotros luchemos en nuestras habilidades para demostrarles que tenemos que depender de nuestro Dios. La viuda con seguridad agotó en su angustia todos los recursos y acudió al profeta Eliseo, posiblemente como última opción. Cuando yo leía esta porción, me imaginaba yo a esta viuda que dice que es de los hijos de los profetas, casada con un profeta. Lo más probable es que esta mujer se enojó con el Señor, se molestó con el Señor. ¿Cómo es posible que mi esposo y yo, siendo de la línea de servidores, de profetas, esté en esta situación? Entonces, como se enojó con Dios, no buscó a Dios para resolver su crisis. Y como el marido se había muerto y dejó deudas. Y como vemos ahí, cuando el profeta le pregunta, ¿qué tienes, mujer? Y dijo ella, tengo una tinaja de aceite. Y lo más seguro que esa tinaja ya ni aceite tenía. O si tenía era poquito. Pero yo me imagino que así como ocurre en estos tiempos cuando se muere el esposo y deja deudas y comienzan los bancos a perseguirle y comienzan los acreedores, aquí le quitan los sillones, aquí le quitan los carros, aquí le quitan por último la casa. Me imagino allá que los carros se los quitaron a la viuda, todos los camellos, los burros, los muebles, porque no tenía nada. Sin embargo, dijo, se recordó que tenía una tinaja de aceite. Y ahí es donde el profeta le recomienda que vaya y preste todas las tinajas posibles, porque Dios siempre tiene una salida, siempre tiene una respuesta a tu necesidad. No sé en esta tarde cuál es tu necesidad, y no sé si te está golpeando este mensaje, porque tú te estás asfixiando porque no has buscado a Dios. Has buscado a tus amigos, has buscado a tus familiares, has buscado el consejo del abogado, has buscado el consejo del médico, pero te has olvidado que tu mejor consejero es Jesús, tu mejor amigo es Jesús. Ahí está la respuesta a todas tus necesidades. Es buen momento para reflexionar y pedir perdón a Dios para que tengamos la bendición de Él. A Dios recurrimos cuando necesitamos un milagro. Quiero decirles que el ser cristiano no nos exime de enfrentar dificultades. Vayámonos a Juan 16:33. El ser cristiano no nos exime de enfrentar dificultades. Dice Juan 16:33, estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estamos plenamente advertidos por el Señor de que en este mundo vamos a tener aflicción, pero que las aflicciones no son sino una tremenda oportunidad de venir al Señor para buscar su rostro, para tener esa comunión, para tener esa comunicación, pero no cuasi, sino una comunicación permanente, porque ese es el deseo de Dios, que nosotros tengamos esa comunicación permanente con Él. ¿Saben qué lindo? Cuando Dios creó al hombre y la mujer, dice que Él bajaba y caminaba y conversaba con Adán y Eva. Siempre Dios ha buscado tener comunicación y tener comunión con el hombre. Y vemos nosotros la experiencia con Cristo. Cristo no hizo su ministerio solo.
Cristo comenzó a orar para el reclutamiento de los 12 apóstoles. No fue así por así que se sumaron. Él oró. ¿Y para qué los quería? Para tener una comunicación, para tener una comunión, para tener esa hermosa relación con este grupo de varones. De igual manera nosotros, Dios te ha escogido a ti y me ha escogido a mí, simple y sencillamente, para que nosotros tengamos esa comunión con Dios todos los días. Yo creo que Dios se pone triste cuando tú priorizas sobre tus actividades y pasa un día y no orás, pasan 2 días y tampoco orás, pasan 3 días y no lo buscas. Yo creo que el corazón del Señor está entristecido. Porque ¿qué pasa en el hogar? Y hablaba de la comunicación, de la comunión entre la esposa y el esposo. Cuando el esposo o la esposa está enojada con él y pasa un día, pasan 2 días y no hay comunicación. Al final esa relación corre el riesgo de romperse, porque la comunicación es bien importante. Lo mismo ocurre con Dios. Nosotros pasamos 1 o 2 días sin tener comunicación con Dios. ¿Qué va a pasar? Nuestra relación se enfría. Y al final nosotros, en nuestra frialdad, podemos perder nuestra comunión y nuestra comunicación con Dios. Y al final vienen las dificultades y las pruebas. Satanás busca poner tropiezo al cristiano. En 1 Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esa porción la hemos escuchado una infinidad de veces. ¿La creemos? Pregunto, ¿creemos esta porción que les he leído? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Y a quiénes devora el diablo? Muchos de ustedes han de ver Animal Planet. En esos programas, generalmente, los depredadores, ¿a quiénes son los que destruye? ¿A quiénes ataca? Son a los más pequeños, a los más débiles y a los enfermos. Pues de igual manera, este redil o el pueblo de Dios es atacado y es destruido por el diablo. Aquellos que no oran, aquellos que no leen la Biblia, aquellos que no se congregan. ¿Qué futuro puede esperarles? Definitivamente destrucción del diablo. Por eso es que la iglesia debe estar constantemente buscando fortalecerse en la presencia de Dios. Aquí hemos estado durante muchos meses buscando tener la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. La promesa que dijo Jesús, la promesa del Padre que yo les hablé, esperen y recíbanla. Porque nosotros como iglesia, nosotros como pastores estamos conscientes que la iglesia, para ser victoriosa, tiene que tener la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Allá en Hechos 1:4 dice: no os mováis de Jerusalén, le dijo Jesús a los apóstoles, no os mováis de Jerusalén hasta que hayan recibido la promesa del Padre que yo hablé. Y en Hechos 1:8 le dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Amados hermanos, necesitamos como cristianos, como familia, como congregación, tener esta experiencia. ¿Quiere usted ser fuerte en su fe? ¿Quiere ser fuerte en compartir su fe? ¿Quiere ser victorioso en su hogar? ¿Quiere tener la autoridad y la sabiduría para manejar su vida y su hogar? Definitivamente busquemos esta experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Eso debe ser un anhelo, un deseo, y buscarlo hasta tenerlo. Porque es una de las formas más prácticas de poder detener el embate del diablo. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Como cristianos podemos confiar y refugiarnos en Dios. 1 Samuel 2:2 dice: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No hay refugio como el Dios nuestro.
Salmos 9:9 dice: Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Y yo creo que nosotros, amados hermanos, estas promesas tenemos no solo que escucharlas en un mensaje, son promesas que tenemos que manejar diariamente. Hay de 7 a 10 mil promesas en la Biblia, y de las cuales yo creo que ni el 5 o 10% nosotros estamos aplicando a nuestra vida. Las promesas son para eso, para ser victoriosos, para tener una vida de comunión, de caminar con el Señor tomado de su mano. Pero si no conocemos las promesas, ¿cómo vamos a aplicarlas? Muchos nos quedamos solo con el Salmo 23, que está lleno de promesas, pero va más allá, o el Salmo 91. Dios es la única solución para nuestros problemas, cualquiera que sean. Dios es la única solución para nuestros problemas, cualquiera que sean. Vea que dice Jeremías 32:27. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Hay alguien angustiado en esta tarde? ¿Hay alguien enfermo entre nosotros? ¿Hay alguien que el médico le ha dicho que lo que usted tiene es letal? ¿O que su familia está en una situación crítica de salud? ¿O posiblemente su problema sea económico? Sus acreedores lo tienen desesperado. El banco está a punto de embargarle. ¿Tiene problemas en su trabajo? ¿O está sin trabajo? ¿Tiene problemas con su grupo familiar? ¿Tiene problemas con sus hijos? Este es el momento oportuno para que usted le pida al Señor que incline su oído y que escuche su petición. Quiero decirle que lo que dice Jeremías 32:27 es real. He aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil para mí? No hay nada imposible. Solo créale. Tiene que creerle. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Segundo, los milagros de Dios se producen cuando activamos nuestra fe. Los milagros de Dios se producen cuando activamos nuestra fe. En el versículo 2 y 4 de la lectura que tuvimos dice, el 2, y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija. Y dijo, entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla en la otra. Yo me imagino algunos de ustedes con un problema como el que tenía esta viuda, y recurre usted al pastor, y el pastor recibe instrucción de que haga lo que hizo el profeta Eliseo. ¿Le creería usted y comienza a traer vasijas? Usted diría, el pastor está loco. Porque la fe nuestra la hemos descuidado. Ese Dios de Eliseo, ese Dios de Elías sigue siendo el mismo Dios de la eternidad. Ese Dios que generó ese milagro con esta viuda, que multiplicó el aceite, es el mismo Dios que usted puede clamar ahora. Y yo estaba relacionando, cuando estaba preparando este bosquejo, la experiencia de Elías con la viuda de Sarepta. Esa crisis que se genera en Israel se da en el marco de una sequía. El profeta ordenó a los cielos que no lloviera durante 3 años y medio, y no llovió.
y generó una tremenda crisis. Y Dios mandó al profeta a que fuera a esta viuda, que ella lo iba a alimentar. Y llega el profeta y le pide comida, como Dios le había mandado. Y aquella viuda, que venía de recoger unos palitos para hacer su comida, le contesta: solo tengo un puñado de harina para hacerme un pan y comerlo con mi hijo y luego dejarnos morir. Y el profeta le dijo: no temas, haz el pan y tráeme primero a mí la comida. Y efectivamente así, el profeta comió primero, y dice que durante el tiempo antes de la lluvia no faltó la comida en la casa de aquella viuda. Posteriormente vino el profeta, ordenó que lloviera después de 3 años y medio, y llovió, y la crisis pasó. Pues ese Dios de Elías, ese Dios de Eliseo, es el Dios que está presente en esta tarde. Pero tú tienes que creerle, así como aquellas viudas creyeron. Tú tienes que activar la fe. Y qué lindo, porque Dios no te pide una fe tan grande. Dios te pide, dice, que si tu fe fuera como el grano de mostaza. ¿Tienen idea ustedes del tamaño del grano de mostaza? El grano de mostaza es tan pequeño que a 1 metro ya usted ya no lo alcanza a apreciar. Es pequeñito. Y le dice que si tú tuvieras fe como el grano de mostaza, le dirías a este monte: desarráigate y vete al mar. ¿Cuál es su montaña? Es posible lo que estaba repitiendo: relaciones matrimoniales, relaciones con los hijos, problemas de salud, problemas económicos, problemas de trabajo. Esas son sus montañas. Pero usted tiene que pedirle a Dios que esas montañas sean desarraigadas y lanzadas fuera, a lo fondo del mar. No te pide una fe como el tamaño de un limón, de una toronja, de un melón, de una sandía. Una fe pequeñita. Pero tiene que haber fe. Tiene que haber fe, porque sin fe usted no va a mover el corazón y la mano de Dios. En manos de Dios, lo poco nuestro, Él lo convierte en mucho. ¿No les impresiona a ustedes lo poco que esa mujer tenía? ¿Cómo multiplicó ese aceite a grado tal que llenaron todas las vasijas? Y luego dice que vino la viuda y se presentó ante el profeta y le dijo todo lo que había ocurrido. Entonces el profeta le da instrucciones: ve y vende todo lo que tiene y págale a tus acreedores, para que tus hijos no vayan de esclavos. Véndelos y vive con el resto, con toda tu familia. Qué lindo tener esa confianza, esa convicción. Aunque esta viuda, yo creo que sí tuvo problemas, porque llegó y buscó a Dios hasta que estaba en lo último, que ya no había otro recurso a donde recurrir, y buscó a Dios. Ojo, que no nos pase eso a nosotros. Que primero en nuestras necesidades sea Dios. Y decía: en manos de Dios lo poco nuestro, Él lo convierte en mucho. Pero para que eso ocurra, necesitamos renunciar primero a nuestro orgullo. Yo decía, la viuda posiblemente por su orgullo creyó que ella podía resolver los problemas por su propia capacidad. El orgullo lo llevó a niveles extremos de ansiedad, de angustia y casi de muerte. El orgullo, hermanos, debe de deponerse para tener una respuesta de nuestro Dios. ¿Qué dice Proverbios 29:23? Abran sus Biblias en Proverbios 29:23. Que esto es bueno que lo recordemos. Dice: la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Repito: la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. ¿Qué otra cosa necesitamos de poner? Nuestra autosuficiencia. ¿Cuánto daño nos hace la autosuficiencia? En todo ámbito.
Pero en lo laboral, cuando nosotros tenemos jefes o subalternos que creen que todo lo pueden, que todo lo saben, que son autosuficientes, qué tremendo manejarse entre ellos. Porque nosotros sabemos que son falibles. No hay gente que lo conozca todo. Albert Einstein dijo, nosotros vivimos en un mundo de ignorantes. ¿Por qué? Dice, porque no todos conocemos todo. Albert Einstein decía, yo no conozco todo. Hay áreas que yo domino, pero hay áreas que no las conozco. Entonces yo me complemento, mi ignorancia la complemento con aquellos que conocen de lo que yo no sé. Así es que nosotros tenemos que aprender que no sabemos todos, por lo tanto tenemos que ser humildes. Y Dios nos hizo así, nosotros dependemos los unos de los otros. Tercero, tu altivez. Qué incómodo es cuando nosotros estamos con gente altiva. Gente que se ha olvidado que es mortal. Y gente que es tan altiva que muchas veces esta es la gente que menos aptitud tiene para tener esa posición. Depongamos esa actitud de altivez. Isaías 2:17 dice, la altivez del hombre será abatida. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada y solo Jehová será exaltado en aquel día. El espíritu de religiosidad es otra de las cosas que debemos de poner. Y estaba leyendo ahí la experiencia del Señor Jesús con los fariseos en aquel marco cuando el Señor estaba predicando y apareció alguien con la mano seca. Y el Señor sabía que como era un día sábado, era un día de reposo, sabía lo que iba a ocurrir, sabía que los religiosos iban a venir contra él. Pero previamente él pregunta, en día de reposo, ¿es lícito que hagamos el bien o el mal? ¿Que demos vida o que demos muerte? Y en esa conversación, él sana la mano de aquel paralítico, de aquel mano seca, y lo sanó, y fue una relación muy linda del Señor y una experiencia muy preciosa. Pero ahí tenemos el choque, el señalamiento, las críticas de los religiosos. Y eso sigue siendo por este tiempo. Sigue persistiendo el atropello, el tropiezo, el entorpecimiento del desarrollo de la obra por los religiosos. Debemos renunciar a nosotros mismos. ¿Quiere usted que Dios le bendiga? ¿Quiere usted recibir de Dios esa bendición? Renuncie a usted mismo. Renuncie a usted mismo y pléguese y agárrese del Señor. Dios siempre tiene una respuesta a tu necesidad. Dios siempre tiene una respuesta a tu necesidad. Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, pedid y se os dará. Esa es una preciosa promesa que tenemos ahí. ¿Cuánto la aplicamos a nuestra vida? ¿Cuánto la recordamos y venimos al Señor? Mira, Señor, en tu nombre y en función de tu palabra y en tu promesa, vengo a ti. Tú has dicho, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Entonces yo tengo confianza, yo soy tu hijo. Decía el pastor en su mensaje, el pastor Galán, que nosotros somos herederos de Cristo, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Por lo tanto, si nosotros tenemos esa calidad, esa categoría, tenemos ese derecho a ir y tocar, pedir y recibir las bendiciones del Señor. Pero muchas veces nosotros, por negligencia, por pereza, por descuido, no recibimos las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Amén. A veces nosotros, como la viuda, dimensionamos los problemas y consideramos que no hay solución. Y nos ahogamos
en ese marco de que no hay solución hasta que nos recordamos que sí hay alguien que va a extender su mano, y no solo extenderla, sino que va a proveer con su preciosa mano a nuestra necesidad. Dios obra de manera que rompe con nuestra lógica humana. Leía yo un reportaje de unos misioneros en África. Murió un misionero inglés y llegó a África un evangelista alemán. La esposa de este misionero había visto y había leído sobre el poder que emanaba este evangelista, porque dependía de la obra y la gracia del Espíritu Santo. Y dice que se sanaban los enfermos, que se convertían a Cristo multitudes. Entonces tomó una decisión alocada. Tomó el ataúd, lo metió debajo del ¿cómo se llama? Del púlpito, de donde estaban predicando, sin que se dieran cuenta, y comenzó el hombre a predicar. Increíble, pero aquel hombre resucitó. Y esto apareció en una revista de la Time de los Estados Unidos. Es una noticia que no se podía negar. Entonces, hay cosas que no son predecibles. Posiblemente aquellas personas que puedan testificar de que han sido sanadas de un cáncer, que han sido desahuciados. Yo conozco personas en mi familia que los médicos dijeron: mire, su familiar tiene 5 o 6 meses de vida, no pasa de eso. Y sin embargo, yo he visto a esa persona que fue sanada y vive en Alemania, y se va a morir de cualquier otra cosa, tal vez de viejita, pero no se va a morir de ese cáncer de la cual el Señor los curó. Así es que, amado hermano, aprópiese, reciba esa bendición. Y les recuerdo que fe es actuar. Necesitamos tener fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué es la fe? Fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Usted posiblemente esta tarde está esperando, porque dice: fe es la certeza de lo que se espera. Y usted tiene que tener el convencimiento de que eso que no ve lo va a recibir. Y por la fe usted ya lo está viendo, que eso está siendo plasmado en su vida. Cuando nos movemos en la dimensión del poder de Dios, los milagros realmente ocurren. Y decía, cuando aplicamos nuestra lógica, levantamos una barrera delante de Dios. Simplemente confiemos en el poder de Dios. Cuando nuestra confianza es sólida, recibimos y damos por fe. El poder de Dios es ilimitado, pero llega hasta donde nos alcanza la fe. Y vemos la experiencia de la viuda. Dice: hubo provisión de muchas vasijas, pero cuando cesaron las vasijas, cesó también el milagro del aceite. Posiblemente si ella hubiera buscado y hubiera llenado más la casa de vasijas, hubiera seguido ese milagro. Pero el milagro llega hasta donde alcanza nuestra fe. Dios tiene su propio tiempo y su propia manera de obrar. Dios no obra conforme a nuestra voluntad. Dios es soberano. Podría ser que nosotros queramos torcerle el brazo al Señor haciendo ayunos, haciendo una serie de rituales, pero a Dios no lo vamos a obligar a hacer nuestra voluntad. Dios tiene un proyecto de vida para ti. Dios tiene un proyecto de vida para mí. Dios tiene un propósito para nosotros, y Él va a cumplir en el tiempo del Señor, no en nuestro tiempo. Dios no llega antes ni llega después. Dios llega exactamente en el tiempo que Él tiene. Y ese tiempo va a ser de tremenda bendición para nuestras vidas. Concluyamos
Los milagros de Eliseo fueron actos de verdadera caridad. Los milagros de Cristo fueron no solo grandes maravillas, sino grandes favores para quienes fueron realizados. Dios magnifica su bondad con su poder en beneficio de su pueblo y de cada uno de sus hijos. Nuestra confianza y dependencia en el Señor Jesucristo debe tener carácter permanente, no debe ser solo cuando necesitamos un milagro. Nuestra fe, nuestra confianza, nuestra dependencia tiene que tener carácter permanente. Cuando esto tiene carácter permanente, cuando llega la crisis, usted ni siente ni cómo la pasó. Porque la comunión, la relación con Él, nos lleva a tener una gran confianza. Segundo, evitar resolver nuestros problemas, por sencillos que parezcan, sin consultar al mejor consejero y fiel amigo. Algunos tenemos por costumbre desarrollar proyectos y dice, escribe proyectos, le parece muy bien, hace el desglose y dice, ok, el aspecto financiero y correcto, y hace sus cálculos en unos 2, 6 meses voy a estar trabajando y manteniéndome en el punto de equilibrio. Después de esos 6 meses yo comienzo ya la curva de crecimiento positiva. Pero no confió ni preguntó al Señor si este plan era correcto. Y posiblemente hizo estudio de mercado. Pero Dios no estaba en medio de ese proyecto que usted o alguien desarrolló siendo cristiano. Y cuando fracasamos, venimos enojados a reclamarle al Señor y el Señor no tuvo nada que ver en esa decisión. Está bien que usted le reclame si usted consultó con Él y Dios le dio la dirección, Dios le dio el ok, y si usted fracasó, entonces venga al Señor y diga ¿qué pasó? Pero consultémosles hasta los más pequeños planes al Señor. A Él le encanta que lo hagamos así. Apropiarnos cada segundo de nuestra vida de las promesas del Señor. Yo les decía que hay más de 7,000 promesas. Apropiémonos, leamos la Biblia, subrayémoslas, o si quiere escríbalas aparte y vea cuáles promesas se han aplicado y se han hecho real en su vida. Desarrollemos una vida de oración y lectura de la palabra. Esto es clave. No podemos ser exitosos si nosotros no tenemos una vida de oración. Suena golpeante, pero quiero decirles que si a alguien no le gusta orar, dudo que haya nacido de nuevo. Si la persona que dice ser cristiano y se reúne periódicamente en una iglesia, pero no ora, posiblemente llega a la iglesia por tener una relación social, una coinonía, pero tu intimidad con Dios, ¿cuál es? Tú tienes que desarrollar ese espíritu de oración. Porque ¿qué es la oración? La oración es la comunicación, es la conversación, es la relación, es el oír a Dios, no es un monólogo. La oración no debe ser un monólogo, tiene que ser una comunicación en doble vía. Lo que pasa es que muchos de nosotros hablamos y algunas veces llegamos con el Señor con una lista grande como que es de supermercado y solo pedimos y mire, la oración es solo pedir. La oración hay que reconocer la grandeza, el señorío, el poder, la majestuosidad de Dios. Necesitamos adorarle, bendecirle y luego al final hágale una lista de peticiones. Ahora, Dios ya las conoce, pero a Dios le encanta que usted le adore, que usted le bendiga. Desarrollemos esa vida de oración que es bien, bien importante para ser exitosos en nuestra vida. Avivar la llama del Espíritu Santo y reconocer que muchas veces no sabemos cómo pedir. Pero el Espíritu, muchas veces no sabemos cómo pedir, pero el Espíritu clama por nosotros con gemidos indecibles. Muchas veces oramos, pero no sabemos cómo pedir. Pero el Espíritu sí sabe, y Él clama por ti y por mí con gemidos indecibles. Póngase de pie. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.